Pues qué tal, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno que están con nosotros una vez más. Nos da mucho gusto tenerlos aquí. Y en esta ocasión pues vamos a escuchar a nuestra máster Estela. Ella nos va a hablar acerca de cómo vamos nosotros a aprender a diversificarnos, ¿verdad? Mediante pues análisis y cómo es que vamos a aprender un vocabulario nuevo, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos nosotros opcionar o más bien elegir entre acciones, opciones, entre los significados de algunos términos que se usan en esto como bid, ask o spread, que es un gap in trading y cosas así, ¿verdad? Que ustedes van a ir aprendiendo con la práctica, porque ese es un lenguaje nuevo, pero como ya hemos comentado, todo lo nuevo se aprende mediante la repetición, ¿verdad? Y ustedes son excelentes, ustedes son unos triunfadores, estando aquí esta noche nos demuestran que tienen la capacidad y que tienen la decisión de hacerlo. Y una vez tomada esa decisión, pues ¿qué creen? Están obligando a su cerebro a obedecer lo que ustedes les está imponiendo, ¿verdad? Porque su cerebro hace lo que ustedes piensan, lo que ustedes imaginan, y eso crea una imagen en él, en la mente, que les va a ayudar o nos ayuda más bien a cada uno de nosotros a ir hacia ese objetivo. Entonces, pónganse esto en la mente, ¿verdad? Ordenen a su cerebro, yo quiero aprender, lo voy a hacer, voy a aprender, lo voy a lograr. Y esta noche lo vamos a demostrar, ¿verdad? Bienvenidos, adelante, Master Estela, y pues somos todo oídos. Muchas gracias. Gracias, gracias, señor José. Gracias y buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Yo sé que a veces es difícil, más que es fin de semana, ¿verdad? Pero les agradecemos su tiempo y pues felicitarlos, ¿verdad? Porque recordemos que la constancia es la que nos va a hacer que nosotros podamos realizar o podamos cumplir nuestras metas. En esta ocasión me toca a mí presentarles la sexta clase, pero como dice Claudia, quisiéramos nos comentaran un poquito, de hecho, si tienen dudas o si ustedes gustan que les expliquemos un poco más lento, un poco más rápido, como ustedes deseen, ¿verdad? Nos gustaría escuchar directamente de ustedes, pues, algunos cambios que sugieran. A continuación, vamos a ver los siguientes puntos a explicar que considero son muy importantes, ya que mediante la práctica los vamos a necesitar. La teoría es muy indispensable porque serían nuestras bases para podernos desenvolver en las aplicaciones que ya nos han mostrado, ¿verdad? En las que ya hemos visto si nosotros no tenemos teoría o no escuchamos estas clases, que de hecho pues saben que quedan grabadas, pues muchas veces no vamos a saber el idioma cuando estemos en las plataformas o nos va a impedir que nos desenvolvamos con confianza en las mismas plataformas o con miedo tal vez, ¿verdad? A continuación, vamos a ver estos siguientes puntos a explicar que vienen siendo qué son las acciones versus opciones. Ya habremos escuchado el significado de acciones, probablemente también de opciones, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hacer una comparación para que a cada quien nos quede muy claro qué viene siendo una y qué viene siendo la otra. También vamos a ver como siguiente punto las opciones call y las opciones put. Una preguntita, ¿no se escucha eco en mi presentación? No, todo bien. Ok, muchas gracias. También como tercer punto tenemos el significado de bid, ask y de spread. Estos significados son muy comunes, los vamos a estar usando muchísimo. Entonces, sí me voy a tomar un tiempecito para explicárselos de manera que cuando ustedes los vean, los ubiquen inmediatamente qué significan. También vamos a ver, como les dije en la clase que impartí la vez anterior, vamos a ver lo que es un gap en trading. Y vamos a ver los diferentes tipos de gap que existen, porque en realidad los usamos mucho en el trading y es necesario saber de ellos o cuando menos ubicarlos. Como les decía, aquí no te tienes que aprender las cosas de memoria, pero sí tienes que tener conocimiento de este vocabulario.
Entonces, vamos a ver estos cortitos puntos. Espero no tardarme mucho, ¿verdad? Para no hacerles la clase muy amena, muy larga. Entonces, vamos a ver la siguiente lámina en donde vamos a explicar qué es una acción. Como ustedes recordarán, ya Claudia nos ha hablado anteriormente de lo que es una acción. Y bien, una acción representa una participación en la propiedad de una empresa. O sea, tú adquieres un pedacito de esa empresa, ¿ok? Y incluye un derecho sobre las ganancias y los activos de la misma. O sea, todas las ganancias que tengan, el porcentaje que tú tengas en acción, pues va a ser una partecita tuya dependiendo la inversión en acción que hiciste. También nos recomiendan o es muy recomendable que nosotros primero aprendamos o hagamos, invirtamos en acciones antes que en opciones. Más adelantito se van a dar cuenta por qué. Esto es lo que significa una acción. Pienso que quedó muy claro, pienso que está muy explícito en estas cuantas palabritas. Entonces ahora vamos a ver qué son las opciones en acciones. Pues bien, como lo dice aquí, ¿verdad? El concepto, opciones en acciones. Estos vienen siendo contratos financieros que nos otorgan a nosotros como compradores o a cualquier persona como compradora el derecho de comprar o vender un número específico de acciones a un precio determinado en un tiempo específico. No sé si los confundí. O sea, tú compras el derecho de este contrato, tú lo compras al adquirir la opción, ¿ok? Y ese contrato va a tener una fecha de caducidad. O sea, tú vas a elegir el tiempo que necesitas ese contrato o bien el que tú deseas pagar, porque en sí te vas a dar cuenta más adelante que el contrato que tú elijas, entre más tiempo tiene, va a ser un poquito más caro. O sea, aquí tú no vas a, para tú obtener una opción, tú no vas a necesitar ser dueño de la acción. Tú puedes comprar opciones, mas sin embargo, si tú quieres vender opciones, tú necesitas tener acciones, o sea, ser el dueño de acciones para poder vender opciones. Para tú comprar opciones call o opciones put, no necesitas ser dueño de las acciones, ¿ok? Dice, los instrumentos que nos permiten aprovecharnos tanto de las subidas, son instrumentos que nos permiten aprovecharnos tanto de las subidas como de las bajadas de cualquier acción. Las opciones se consideran más volátiles, ya que así como puedes ganar más rápido, también puedes perder más rápido. He ahí porque arribita nos dicen que nos recomiendan primero invertir en acciones. Luego acá adelantito nos dice, las opciones se utilizan como un instrumento de apalancamiento. ¿Por qué? Porque al tú adquirir opciones, no necesitas tener la cantidad que cuesta la acción. Siempre el precio de una acción va a estar más alto que la opción que tú adquieras, ¿verdad? Más sin embargo, tú vas a determinar cuántas opciones en esa acción tú quieres comprar. Aquí nos dice que las opciones call solamente vienen siendo un derecho de compra, ¿ok? Y las opciones put, pues solamente viene siendo un derecho de venta. O sea, que las opciones call trabajan a beneficio para el comprador cuando suben y las opciones put trabajan a beneficio de nosotros como compradores cuando su acción o su precio baje. Cuando devalúa el precio es cuando nosotros vamos a adquirir beneficio. Y aquí nos dicen como concepto que un contrato, o sea, una opción, es igual a 100 acciones. Ese va a ser su punto denominador. Siempre que tú quieras comprar una opción,
Recuerda esta clave que un contrato es igual a 100 acciones. Y como nota importante, tenemos que se pagan primas por tener el derecho de comprar y o vender. Muchas veces no se les informan a las personas y pues uno como recibe la información empieza uno a comprar, como es principiante, pues nunca nos explicaron, ¿verdad? Que teníamos que cubrir una prima porque en las acciones no la tenemos, pero aquí en las opciones es necesaria esa prima. De hecho, la persona que vende opciones, o sea, si yo ya tuviera acciones y me pongo a vender opciones, yo voy a cobrar esa prima como vendedora, ¿verdad? Más sin embargo, pues como principiante sería yo como compradora, de igual manera con ustedes. ¿Ok? Esta reglita nos vamos a estar regresando para estarla viendo porque más adelantito vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a necesitar recordar esto. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos un contrato de opción call, ¿ok? Bull call y long call es lo mismo, significa lo mismo, nada más que interpretamos long call como un largo en el contrato. O sea, que estamos como dueños del contrato. Pero cuando ustedes vean bull call o long call, es el mismo significado. ¿Ok? Como podemos ver aquí, les voy a señalar con el mouse, podemos ver que cuando tú haces la compra de una opción call, aquí podemos ver que nos dice que nosotros vamos a tener una ganancia ilimitada, un limit profit. Si ustedes miran, cuando la opción call la adquieren o el contrato de la opción call, ustedes o nosotros como compradores vamos a tener una ganancia ilimitada, ¿ok? O sea, no tenemos límite. Puede subir hasta el precio que se determine. Antes de explicarles esta figura o estos datos geográficos, les voy a explicar las notitas que anoté para que ustedes vean cuáles son los beneficios o muchas veces al explicarles les van a surgir este tipo de preguntas. ¿Ok? Pues bien, como nota yo puse que cuando tú obtienes un contrato call, te vas a beneficiar siempre y cuando el precio suba. A contrario del put, ¿verdad? El contrato call siempre nos va a beneficiar cuando el precio vaya hacia arriba. También estos contratos se pueden vender cuando tú lo decidas. El contrato siempre tienes que elegir una fecha, como te decía al principio, tienes que elegir una fecha de cuándo va a caducar. De acuerdo a la fecha o de acuerdo al tiempo que te alargues, entre más largo sea el tiempo, más costoso va a estar el contrato. ¿Ok? Y tú no lo tienes que cancelar. ¿Por qué? Porque solo expira. Si tú eliges 2 semanas, pues a las 2 semanas se te va a expirar, hagas o no hagas trading. Analices o no analices, te duermas o hagas lo que tú quieras, el contrato va a tener fecha de caducidad, o sea que solo va a expirar, ¿ok? Y dice, recomendable venderla cuando obtenga rentabilidad al 100%. O sea, en cuanto usted vea que su contrato call subió de precio y que tiene una rentabilidad, supongamos que en cuestión de minutos, en cuestión de horas, subió con una rentabilidad del 100%, usted puede vender ese contrato. No hay necesidad de esperarse a la fecha de vencimiento. ¿Ok? Y también nos dice que tú eliges el tiempo, como les decía. Tú puedes decir, ok, yo decido comprar este contrato por 1 semana, por 2 semanas, por 3, por 4, etcétera, siempre y cuando teniendo en cuenta que entre más tiempo va a estar el precio más alto. ¿Ok? También dice que entre más tiempo elija, más alto será el costo. Y nos
nos recomiendan, ¿verdad? Nos aconsejan, nos dicen que las de una semana son las más rentables y más económicas. O sea, entre menos tiempo es más económica, pero yo considero que entre más tiempo, pues tienes más para tú estar checando o más oportunidad de que el precio suba, más sin embargo, entre más tiempo elijas, pues vas a pagar un poquito más por el contrato. ¿Ok? Entonces, este viene siendo el contrato de opciones call. ¿Ok? No nos confundamos con las opciones put. Más adelantito las vamos a explicar. Por ejemplo, aquí vamos a ver que nosotros tenemos este contrato de una opción put, perdón, call. No nos vaya a confundir. Y vamos a suponer que el strike de esta opción call cuesta $30, ¿ok? Y acuérdense que el contrato tiene que tener una fecha de caducidad. O sea, vamos a decidir por cuánto tiempo es el contrato. Entonces, este contrato vamos a suponer que es de 60 días, ¿ok? Entonces, tenemos el strike que viene siendo el precio en 30. Y acuérdense de la prima, que siempre nos van a cobrar una prima por este tipo de contratos. Vamos a poner aquí, suponemos que la prima cuesta $2. Ok, ¿cuándo nosotros vamos a obtener ganancia con este tipo de contrato call? Pues bien, si suponemos que este contrato nosotros lo adquirimos en 30, ese fue su strike, su precio. ¿Ok? Y la prima, recordamos que es el 2 que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a obtener esa ganancia? Pues bien, si este contrato se sube a $40, suponiendo que este va a ser el nuevo precio, $40, ahí nosotros ya estamos obteniendo una ganancia. Y tenemos que estar muy abusados qué tipo de ganancia tenemos. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, ok, yo aquí, pues 30 a 40, ¿verdad? Yo gané, ¿qué? 10, 10 Dólares. dólares, que fue la diferencia de precio. $10, pero recordemos que tenemos que restar el costo que tenemos de la prima, ¿ok? Entonces, si nosotros decimos el precio era de 30 para 40, pues traemos una diferencia de 10, ¿verdad? Pero, más sin embargo, aquí a este precio de 10 le vamos a sumar nosotros lo que viene siendo la prima. Entonces, una vez que adquiramos nosotros la ganancia, va a ser, recordemos, descontando la prima, que es lo que tú vienes pagando. Siempre recuerda que la prima es $2, pero acuérdate el denominador del que hablamos acá, que dijimos un contrato de una opción, ya sea call o ya sea put, equivale a 100 acciones. Entonces, el precio que nosotros vamos a pagar aquí va a ser este 2, que es el costo de la prima, por 100. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros esto ya lo vamos a hacer $200. ¿Ok? No sé si los confundí un poquito, ¿verdad? Pero al final vamos a ver las preguntas y vamos a ver las dudas, que ojalá, ¿verdad? Que yo les pueda ayudar con toda sinceridad. Se los digo, todo lo que nosotros esté en nuestras manos, se los podemos decir, y lo que no, pues lo podemos investigar para que de igual manera nosotros lo sepamos así como ustedes. Ok, aquí nos vamos a ir un poquito a lo que viene siendo la opción put, que trabaja a diferencia de esta opción call. ¿Ok? No quiero confundirlos. Tenemos en esta hoja, tenemos lo que viene siendo la opción put, que esta a lo contrario nos va a beneficiar cuando baje el precio, a lo contrario de la opción call. Cuando baje el precio es cuando nosotros nos vamos a beneficiar, y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer
el mismo concepto del anterior que les trae aquí, lo tenemos de $30, ¿verdad? Y recordemos la prima que tenemos de $2. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Cuando nosotros ofrecemos comprar un contrato put, es porque nosotros pensamos o estamos, no Poniendo, adivinando, pero estamos, ¿cómo puedo suponiendo. decir? Estamos prediciendo que esa opción va a bajar, por decir, la opción de Apple. Por algún comentario que se hizo, algo que sucedió en las redes, algo que no está trabajando bien con Apple y nos hace suponer a nosotros pues que esa opción en vez de subir va a bajar, ¿ok? Eso nosotros lo vamos a agarrar como un supuesto o como una alerta, ¿verdad? De que esta opción puede ir hacia abajo y pues nos va a hacer tomar el valor para nosotros comprar contratos de opciones put, a lo contrario de las opciones call. Como por ejemplo, podemos ver que ahorita Tesla nos está sacando pues cosas nuevas, como escuché por ahí que va a sacar celulares, ¿verdad? Entonces, podemos decir que Tesla, pues en unos meses, en unas semanas, pues se puede ir para arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Pues estamos muy acostumbrados a lo que es Samsung, a lo que es Apple y pues una novedad, porque como vemos que lo de los carros eléctricos le está funcionando, pues tenemos esta novedad de que quieren hacer sus celulares y pensamos pues que está muy bien en el mercado, entonces eso nos da una idea o nos prende una alerta en que esa opción va a subir. Entonces nosotros nos atrevemos, perdón, en que esa acción va a subir, entonces nosotros nos atrevemos a hacer compra de la opción core. ¿Por qué? Porque pensamos que va a subir. Aquí a viceversa, con la opción put, pensamos que esta opción va a bajar, por eso nos atrevemos a comprar los contratos y decimos, ok, ¿cuándo es cuando nosotros vamos a ganar en esta opción put? Pues bien, nosotros vamos a ganar cuando esta opción baje de precio, ¿verdad? Supongamos que esta opción baja hasta, supongamos que esta opción quiebra, nos vamos a ir hasta ya bien exagerados, ¿verdad? Supongamos que esta opción quiebra y se va al 0%. Sabemos que nuestra ganancia máxima, o sea, nuestro 100% que tendríamos en esta opción, pues el máximo sería ¿cuál? Ok, lo vamos a determinar. Recuerden, la opción cuesta 30, su máximo valor ya está en ceros, ¿ok? Ok, pues restémosle los dos que pagamos de prima a los 30 y nos van a quedar en 28, ¿ok? Entonces, sabemos que esos 28 que nos quedan por el múltiplo denominador de 100, pues la ganancia máxima por haber comprado esta opción put, suponiendo que se fue a la quiebra, que quedó en ceros, pues va a ser de 2,800. Eso sería yéndonos a los extremos, ¿verdad? Pero es la manera que nosotros ganaríamos en este tipo de opciones, ¿ok? Entonces, pero no nos vamos a ir muy a lo drástico, ¿verdad? Vamos a suponer que la misma opción de $30 nos baja a 28. Vamos a suponer. Aquí vamos a poner que ya no está en 30, que está en 28. ¿Ok? Entonces, aquí, a diferencia de la opción call, en vez de sumarle los dos de la prima, se los vamos a restar. Entonces, nos viene quedando, ¿en cuánto? En 26, ¿verdad? ¿Por qué? Porque restamos los $2 de la prima que nosotros estamos pagando, porque recordemos que esa prima no nos la vamos a quitar por nada del mundo. Siempre, siempre va a ser. Entonces, si nosotros compramos
esta opción, ahora vamos a determinar cuál va a ser nuestra ganancia. ¿Por qué? La compramos en 30, ese fue su strike price, y luego después bajó a 28, que es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque es una opción put y se fue a la baja. Entonces, lo que vamos a determinar, los 28 para perdón, sería los 30 para los 26, porque a estos 28 ya le quitamos los dos de la prima, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia que traemos de 30 entre 26? Pues nos viene dando $4 de diferencia, ¿verdad? ¿Ok? Menos los dos que traemos acá, va a ser $2 de diferencia. Pero esos $2 por los 100, acuérdense del múltiplo denominador, entonces nuestra ganancia aquí va a ser de $200. ¿Ok? ¿Por qué? Porque supusimos que bajó y todo, pero recordemos que esto es lo bueno que pueda pasar. Pero también recordemos que los precios no siempre bajan, también suben, o recordemos que las suposiciones de nosotros, pues a veces vienen siendo eso, ¿verdad? Solo suposiciones. Entonces, permítanme, déjenme borrar este ejemplo. Ok. Aquí nos vamos a ir a la siguiente lámina. Aquí terminamos con las opciones y opciones call y opciones put. ¿Ok? También me gustaría recordarles, antes de cambiarnos a la siguiente lámina, decirles, ¿verdad? Algunos conceptos a tomar o algunos consejos, ¿verdad? Donde nos aclaran que ambos contratos se les va consumiendo el tiempo. Por lo tanto, aunque el precio esté estático, van perdiendo fuerza. O sea, recuerden que tienen tiempo de vencimiento. No es como las acciones, pues que las puedes tener por muchísimo tiempo y no pasa nada. ¿Ok? Y pues como les decía ahorita, un contrato equivale a 100 acciones. Por lo tanto, siempre su multiplicador va a ser 100. O sea, el valor de la prima siempre se va a multiplicar por 100. Y para adquirir opciones call o put, no necesariamente tienes que ser acreedor de la acción. No hay necesidad que seas dueño de la acción para hacer tú la compra. Y mientras que las opciones put nos dice pues que la ganancia va a ser cuando el valor de la acción baje, y si llega a cero, como vimos en el ejemplo, pues habremos obtenido una rentabilidad del 100%. O sea, habremos alcanzado su máximo beneficio. Y en ambas opciones, ya sea call o ya sea put, la pérdida solo va a venir siendo el valor de la prima multiplicada por 100. O sea, tú no vas a perder como yo, en mi caso, se los digo porque esa duda se me vino a mí, que yo tenía que pagar el costo de la acción o como esos 30 que se me ponían ahí de ejemplo. Yo pensé que los tenía que cubrir, mas sin embargo, cabe aclarar que no, lo único que tú vas a cubrir viene siendo el valor de la prima multiplicada por 100, y en el peor caso, pues que todo te salga mal, pues lo único que tú vas a perder es ese costo, el de la prima multiplicado por 100. Y respecto a su expiración, no tienes que esperar a que vence el contrato, como ya te decía. Acuérdate, entre más te tardes, más se devalúa el precio del contrato. O sea, en cuanto tú veas que la acción te dio un beneficio, tú puedes hacer la venta. Y el strike viene siendo el valor de la negociación, o sea, el precio determinado por el contrato. Es el precio que determina el vendedor y que tú aceptas como comprador. ¿Ok? Como podemos ver, tenemos un contrato bull y call como ejemplo. Espero que haya sido clara, ¿verdad? Aquí disculpen si utilicé peras y manzanas con mis números.
Pero pienso que es una manera de poderlo entender un poquito más fácil. Nomás como nota, quisiera decirles o aconsejarles que tenemos que ser muy cuidadosos e informarnos lo más necesario posible antes de realizar este tipo de operaciones. Porque antes de hacer todo esto, ya ve que nos recomiendan primero hacer compra de acciones. ¿Por qué? Porque pues aquí si tú haces compra de estos contratos, pues se te va a caducar y lo que va a pasar es que lo que tú pusiste como prima multiplicado por 100, pues lo vas a perder. Entonces, no es lo mismo perder dinero desinformadamente que perder dinero informadamente. No tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de practicar. Ustedes pueden hacer un simulacro de estas compras. Ustedes pueden hacer las preguntas que ustedes quieran, como les decía, si no las tenemos, se las investigamos y nos sirve para nosotros también saberlas. Y pues se pueden comunicar con personas que ya estén realizando este tipo de operaciones, como este tipo de trading que viene siendo, ¿verdad? El swing trading. Y como continuación tenemos el concepto de ask, de bid y de ask. A mí me gustaría que identificáramos estos tres conceptos que tenemos aquí porque los vamos a estar manejando mucho en las plataformas. Como por ejemplo, nos dice que ask viene siendo el precio al cual puedes comprar, mientras que bid pues viene siendo lo contrario, ¿verdad? Al precio al cual puedes vender. Y aquí nos vamos a detener un poquito a determinar de dónde proviene el spread. ¿De dónde proviene el spread? Nos dice, para cualquier spread de bid o de ask, primero hay que conocer el precio actual de ambos. Luego, es necesario restar el precio bid del precio ask. Por lo tanto, se puede calcular el spread de bid o de ask del instrumento que tú hayas elegido. Aquí en esta tablita que ustedes miran abajo, podemos ver el símbolo de la acción aquí a mano izquierda y podemos ver bid y podemos ver ask, ¿verdad? Aquí se los estoy marcando. Este es el precio de bid, este es el precio de ask. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el spread que viene siendo en este signo de interrogación? Aquí nos los determina el mismo sistema, la misma plataforma nos va a determinar la diferencia que hay entre bid y ask. ¿Ok? Y eso lo vamos a identificar como el spread. ¿Ok? Espero haber sido un poquito clara, ¿verdad? Y nos vamos a ir a la siguiente lámina, donde vamos a explicar, como les ¿Puedes decía en la regresarte, por clase favor, a la anterior, anterior? vamos a Perdón, ver lo que Estelita. viene siendo los gap. ¿Qué es un gap? Nos dice, el gap es un término inglés que puede traducirse en castellanos como un hueco o una brecha que la Estela, podemos apreciar. Mande. Marilu te está haciendo una pregunta. Ah, disculpa, Marilu, lo que pasa es que puse las preguntas para el final porque no puedo ver aquí en mi pantalla. Tengo que sacar, como tenemos pantalla compartida, Claudia y yo, tengo que sacar Si ella la quiere que te regreses presentación. a la lámina anterior, tal vez está anotando. A ver, claro Sí, que sí, en esta. justamente era eso lo que hacía. Muchas gracias, Claudia. Un placer. ¿Sí es esa ¿Es esa, Marilu? o esta? No, es esta, Ah, ok, esa. perfecto. Gracias, qué amables. Perdone, lo que Sí. pasa es que no veo el chat y no, porque estoy con la pantalla completa, ¿ok? Pero al final vamos a ver preguntitas. No, sí, también una recomendación, pueden tomarle fotografías o un screenshot, captura de pantalla, y entonces lo pueden consultar de manera gráfica sin tener que estar viendo notas, pero hasta hacerle zoom para verlo mejor. Sí, Muy gracias, bien, señora. excelente, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces nos vamos en donde íbamos, si no me equivoco, que era aquí, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de los gaps.
Y les decía que el término gap es un término inglés que puede traducirse en castellanos como un hueco o una brecha que nosotros podemos observar en esta lámina, que es un huequito que hay entre una vela y la siguiente vela. Recordemos aquí las velas pues están en hora, pero pueden estar en la que ustedes decidan poner su gráfica. Y nos dice que el gap viene siendo o se forma con la falta de cotización durante un cierto periodo de tiempo, con un cambio en el precio del activo cuando éste vuelve a cotizar de nuevo en el mercado. Los gap se generan debido a variaciones bruscas en la oferta y la demanda que ocurren fuera del horario normal de negociación. Estos cambios suelen ser provocados por noticias relevantes, información económica, resultados corporativos o cambios en políticas gubernamentales. Como les decía, todos estos conceptos nos perjudican o ayudan o perjudican en el movimiento del trading, en este tipo de inversiones, lo que viene siendo la bolsa de valores. Todos estos conceptos pues vienen repercutiendo muchísimo, ¿verdad? Y nos dice, en el gráfico es visible como un hueco. Esto es en el gráfico de velas japonesas, como vemos aquí, más no en el gráfico de líneas. O sea, en el gráfico de líneas no vamos a poder apreciar esto que ven ustedes aquí en el de velas. Y nos dicen que existen 4 tipos de gaps en el trading. ¿Cuáles vienen siendo? Aquí abajito están, aquí se los señalo. Dice que tenemos el gap común y nos dice pues más o menos de qué tamaño es ese gap. Nos dice que es moderado y la señal que nos da ese tipo de gap común, que nos dice que no da ninguna señal concreta. Y tenemos el gap de continuación, el tamaño de ese gap va a ser elevado y su señal de trading dice que es una continuación de la tendencia. ¿Ok? Y el gap de ruptura, pues su tamaño va a ser un poco elevado también y su señal va a ser que es un inicio de una tendencia. Mientras que el gap de agotamiento, su tamaño es elevado y la señal va a ser un giro de tendencia. ¿Ok? Tenemos aquí los conceptos de los diferentes gap. Acuérdense que podemos tener gap así sea ascendente o a la baja. De cualquier manera se pueden producir los gap. Vamos a ver el del alza. Dice, el gap al alza, ¿cuándo ocurre? Pues bien, ocurre cuando el precio de apertura de un activo es superior al precio de cierre del día anterior. Este tipo de gap sugiere un sentimiento positivo en el mercado que podría estar impulsando por noticias favorables. Recuerdan lo que les dije anteriormente, ¿verdad? Pero aquí tienen que ser noticias favorables. Entonces, los resultados financieros serán mejores de lo esperado o cualquier evento que incremente el valor percibido del activo, o sea, algo que promueva que va hacia arriba ese activo. Y el gap a la baja se va a presentar cuando el precio de apertura es inferior al precio de cierre del día anterior. O sea, cuando el mercado abre y su precio es diferente, pues se va a provocar un gap. Así pues, indica una percepción negativa del activo por parte del mercado, posiblemente debido a resultados financieros decepcionantes, lo contrario del alza, ¿verdad? Noticias adversas o en un evento negativo que afecte la confianza de los inversores. Por eso es que las personas que hacen este tipo de diversificación siempre están al pendiente de las noticias, como nos decía señor Ángel, siempre eso repercute mucho en este tipo de operaciones, ¿verdad? Ya sean noticias buenas o noticias malas. Y aquí abajito tenemos como ejemplo lo que viene siendo el gap ascendente, o sea, el que va hacia arriba, que lo podemos ver con nuestras velas verdes
y aquí están encerrados en circulito amarillo, no sé si se aprecia bien en la pantalla, podemos ver que aquí hay dos gap ascendentes, mientras que en la siguiente foto están los gap hacia la baja. ¿Por qué? Porque vienen las velas rojas hacia abajo y aquí está un gap y aquí está el siguiente gap, ¿verdad? Aquí arriba nos explicaron cómo es que se producen esos tipos de gap. Y aquí en esta lámina tenemos los conceptos de cada gap. Como nos dice el gap común, este tipo de gap es frecuente y suele ocurrir en mercados con poco volumen o en activos menos líquidos. No suele tener un gran impacto en la tendencia general y en muchos casos se cierra rápidamente. ¿Ok? Mientras que el gap de ruptura ocurre cuando el precio rompe un nivel importante de soporte o resistencia con un gap. Este tipo de gap suele indicar el inicio de una nueva tendencia y puede ser una señal de entrada o de salida para los traders. El gap de continuación, también conocido como gap de escape o de medida, son tres diferentes nombres que tiene este gap, se produce en medio de una tendencia y suele confirmar que la tendencia continuará. Es una señal de fortaleza en la dirección de la tendencia predominante. Mientras que el gap de exhaustión se forma al final de una tendencia y puede indicar un agotamiento del movimiento previo. Este gap es una señal de que la tendencia actual podría estar cerca de su fin y que podría producirse un cambio de dirección. ¿Ok? Y como conclusión, en definitiva, comprender cómo se forman los gaps y por qué se forman estos huecos en los gráficos puede darnos una ventaja competitiva en los mercados financieros. Sin embargo, el trading de gaps no está exento de riesgos, ¿verdad? Acuérdense el riesgo que tenemos al nosotros hacer este tipo de operaciones y hacerlo con gap, pues no nos excluye, ¿verdad? Seguimos teniendo ese tipo de riesgo. Dice, y es esencial abordarlo con una estrategia clara y bien fundamentada o bien practicada esa estrategia, ¿verdad? Porque a veces pues nos vamos con la finta de que la vemos y nos la explican y decimos, no, esta estrategia está muy bonita, yo la aplico y pues nos pueden salir las cosas mal. Siempre hay que estudiar las estrategias, siempre hay que practicarlas antes de hacer la operación. Y dominar estos conceptos nos permitirá aprovechar mejor las oportunidades que ofrecen los gaps y gestionar adecuadamente los riesgos asociados. Adicionalmente, con una estrategia bien estructurada y el reconocimiento adecuado, los GAP pueden convertirse en una herramienta valiosa para mejorar nuestros rendimientos en los mercados financieros. Es por eso que sí tenemos que saber pues un poquito de este tipo de gaps, ¿verdad? Bueno, pues de mi parte ha sido todo. Vamos a ver si tenemos preguntas o para darles las respuestas, ¿verdad? Y si no, para investigarlas. Pero pienso que todo está muy claro. Pienso que no está confuso. Más sin embargo, yo sé que muchas personas pues vamos empezando, no tenemos muchísimos años en el trading, pero pienso que la constancia y el estar practicando, el enfocarnos, ¿verdad? En no dejarlo, como por ejemplo, cuando uno compra acciones, tú puedes comprar, dicen, compra las acciones y échate a dormir. Después de tantos años que despiertes, puedes consultarla y ya vas a ser millonario. Pero este tipo de trading, este swing trading, pues sí es un poquito más riesgoso, ¿verdad? Más sin embargo, pues es un tipo de apalancamiento que nos va a ayudar a nosotros tener inversiones grandes en las acciones. ¿Por qué? Porque muchas veces no contamos con la cantidad o con el costo de una acción, no lo tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Como para dejarlo invertido
Entonces, esta manera de este trading nos va a ayudar a apalancarnos y nosotros poder comprar pues las acciones, hacernos propietarios de acciones.